Bueno, yo pienso diferente a lo que plantean algunos diarios, de que el presidente va a hablar varios temas, incluyendo el de Haití. Yo no pienso que el presidente se vaya por ahí, sino va a focalizarse en el asunto de el proyecto de reforma fiscal, que es lo que ha tenido muchas adversidades, muchos obstáculos de los diferentes actores de nuestra sociedad. Entonces el presidente siente que esa es una necesidad del gobierno y creo que se va a focalizar ahí. Bueno, ¿y usted, Johanna, qué usted piensa? Bueno, partiendo de lo que entrevistando dijo, partiendo de lo que dijo Paliza ayer aquí, que decía Paliza que el presidente iba a traer tranquilidad con lo que iba a decir. Entonces, yo me voy a agarrar de ahí, de ese pequeño, que no abundó mucho Paliza, no solamente dijo eso. Pero yo no podía matar el discurso. No, pero yo prefiero agarrarme de ahí para pensar que el presidente, o sea, si Paliza decía que lo que dice el presidente va a traer tranquilidad, entonces sin duda el presidente hablará de que no es el momento oportuno y que luego de haber escuchado, porque y así se publicó en días pasados, o sea, varios grupos del sector de empresarios publicaron en la prensa nacional, o sea, su oposición a que este sea el momento oportuno para presentar una reforma, un proyecto de reforma fiscal. Lo han manifestado los empresarios por diferentes grupos. Entonces, los propios partidos de oposición, que al final se necesitan en el Congreso Nacional para la aprobación de la misma, decía el presidente Leonel Fernández hace algunos días que reconocía la necesidad de la reforma fiscal, pero entendía que tampoco era el momento oportuno partiendo de todo lo que vivimos a partir de la pandemia por la COVID-19. Entonces, si el presidente va a decir algo que va a traer tranquilidad a la población, yo creo que lo único que trae tranquilidad en este momento, y partiendo de ese documento que vimos hace algunos días, que no fue oficialmente presentado por el gobierno, como decía el vocero de la presidencia, el señor Homero Figueroa, pero que sin duda ese es el proyecto de reforma fiscal. O sea, lo que veíamos ahí, los incrementos que sufrirían sectores en el pago de sus impuestos, pues sin duda que alarmó a la población. Entonces, si tranquilidad, lo único que trae tranquilidad en este momento es anunciar que no hay una reforma fiscal por el momento, que quizás se deje para más adelante, para el próximo año. Ya yo creo que si no se hace ahora, es difícil que pueda hacerse más adelante. Quizás el año próximo sea más complicado en aspecto de todo lo que estamos viendo a nivel internacional con lo que vivimos como consecuencia de la pandemia. Quizás el próximo año sea más complicado que este mismo, que está a punto de terminar. Faltan solamente 2 meses para que termine este año. Entonces yo creo que si eso no se presenta ahora, el próximo año 2022 entramos posteriormente al tema político y ningún presidente, y fue la larga que le dio el presidente Danilo Medina, aunque tuvo quizás un aspecto económico mucho más cómodo y mucho más holgado para hacerlo, pero no se quería llevar la cuota política de responsabilidad que tiene la presentación de una reforma fiscal, porque al final no es buena. Aunque estemos conscientes de que la necesitamos y de que el gobierno la necesita, quizás para dejar de seguir tomando tantos préstamos, como decía el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aquí, creo que ese será el aspecto, lo que anunciará el presidente esta noche, desistir por el momento, luego de haber escuchado a diferentes sectores de la población, de que va a desistir de la presentación de una reforma fiscal. El tema haitiano es importante, y sobre todo con lo que se está viviendo en este momento. No sé si haga alusión al tema o si lo incluya aquí en esa intervención, en esa locución que va a tener esta noche. De todos modos, si lo hace, es un tema importantísimo también para nosotros los dominicanos. Pues mire, yo voy a ser como el jugador de números de lotería, que juega la mayor cantidad de números para no pelarse. En vez de jugar el 57, yo voy a jugar 14 números de los 100 a ver si me saco. Fíjense ustedes, el presidente, a partir de lo que observa Johanna, que yo creo que con mucha agudeza ella vio un detalle en la conversación del presidente del PRM ayer aquí en el programa, José Ignacio Paliza, ministro administrativo, un hombre muy cercano del presidente de la República, muy cercano,
Y ese hombre dijo, el presidente habrá de llevar tranquilidad. Sí. A partir de eso, yo quiero pensar que el presidente de la República va a anunciar al país su decisión con respecto al tema de la reorganización fiscal o la reforma fiscal. Ya no sería pacto fiscal porque se sacó del CES, se sacó del Consejo Económico y Social. Y me imagino que el presidente pudiera posponer ese tema como le han sugerido algunos. Tengo información de que alguna gente le ha planteado al presidente explorar la posibilidad, si es posible, correr esto para el año 2025, para que el presidente corra por la reelección, y si gana la reelección, entonces en el 25 somete el proyecto de reforma y el presidente no volvería más, gobernaría hasta el 28 y le haría ese gran favor al país que sería una reforma. La gente quizás no me entienda, pero el país necesita una reforma. Yo quiero ser coherente con esto y lo he planteado hace mucho tiempo. Debimos saber que una reforma hace años fiscal aquí en el país. Hay que lograr que el gobierno reciba una cantidad mayor de recursos, hay que lograr un poco reorganizar el tema fiscal para lograr que la población se le quite un poco de carga y que a quien produce más se le cargue un poco más. Yo creo que ese es un asunto que está pendiente, que es lo que se plantea como la reforma integral cuando se habla de este tema. Entonces, al presidente le han dicho los partidos políticos que no. Los tres partidos, bueno, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano, el Falpo con el que el presidente se reunió hace poco en el Palacio, Frente Amplio, le dijo al presidente, no, pero una cosa que grave a la población, no, eso hay que verlo. La Federación de Partidos Políticos que dirige José Fran ha estado de vocero también de este tema y dice que es un asunto que sería muy complicado manejarlo en este momento. Es decir, la comunidad política, solamente escuché al Partido Reformista, a Ramón Rogelio Genao, que estuvo aquí en el programa, es el secretario general del Partido Reformista, y solo escuché a él decir que sí, que el país necesita una reforma, pero que habría que conocerla para saber de qué se trata. El Partido Revolucionario Dominicano opuesto también. Entonces yo creo que el presidente, que es un hombre informado, que vive en este país y que es un hombre aterrizado, que está pendiente al detalle, eso me consta, sabe que no hay condiciones políticas para presentar una reforma en este momento. Usted dirá, bueno, no hay condiciones políticas, pero sí el empresariado está consciente de que hay que hacer la reforma. Y es verdad, los empresarios convinieron en la reforma, pero en el diálogo, para discutirla en el diálogo. Cuando se ha sacado del diálogo el proyecto, el CONET, a través de su vocero, el presidente del CONET, el señor Pedro Brache, ha dicho, no, así no. Eso hay que discutirlo con nosotros. Sí. Así no nos gusta. Es decir, ya de entrada el sector empresarial, en su cúpula máxima de representación, está opuesta al proyecto que el presidente habría de presentar. Pero por si fuera poco eso, las asociaciones empresariales que están agrupadas o están bajo la sombrilla del CONET, los industriales de la República Dominicana, los industriales de Herrera, los dirigentes de las asociaciones comerciales del país, han mostrado su oposición a esto. Entonces yo creo que el presidente, que es un hombre, repito, muy consciente de lo que está pasando y muy atento a los detalles, cuando se presentó el proyecto que se filtró, el proyecto que el gobierno no reivindica, a pesar de que evidentemente quien lo preparó fue el gobierno, fueron técnicos del gobierno, pues como ya hemos dicho, las cifras, los números que se consignaron ahí son números que solo están en posesión de agencias oficiales. Tema de recaudación, de aduana, impuestos internos y demás, eso nada más lo maneja al dedillo así el gobierno, las agencias oficiales. Entonces, ese proyecto que se filtró, evidentemente que lo hicieron técnicos del gobierno, posteriormente el gobierno no lo reivindica, pero la reacción que eso generó, el gobierno la midió y al gobierno no le gustó. Lo que eso trajo como reacción de la población, incluyendo gente del partido oficial, dirigente, miembro del partido oficial, al gobierno central no le cayó bien. Entonces digo, a partir de eso me atrevo a concluir que el presidente pudiera decirle al país, este asunto vamos a manejarlo en el momento adecuado, parece que las condiciones no están dadas para esto. Sí creo que el presidente tendrá que hablar del caso de Haití. La prensa del día, y ustedes lo habrán visto temprano, el que ha visto los diarios,
habla de que estamos llevando a la frontera a los cazadores de Constanza. Sí. Los cazadores de Constanza no dialogan. Es un equipo élite que tiene